Buenos días a todos. Buen día, ingeniero. Señorita Karen, buen día. Marco, Daniel, Fernando, señorita Milenka, Víctor, San, buen día. Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 2. Vamos a terminar el día de hoy este capítulo. Ronaldo, buen día. Eh, y recordarles que el día lunes de la siguiente semana es el día de la primera evaluación a las 3 de la tarde y media. La fecha estoy verificando, es el lunes 29 a las 3:30, el primer parcial. Vamos a considerar para la evaluación estos tres primeros capítulos. Capítulo 1, introducción, fundamentos de máquinas de corriente alterna. Capítulo 2, cálculo de la fuerza electromotriz. Capítulo 3, devanado en máquinas de corriente alterna. Entonces, con estos tres capítulos vamos a realizar la evaluación eh, para el día lunes. Eso sería, voy a preparar un formulario. Durante el desarrollo del examen tienen que activar sus cámaras y tienen que tener sus documentos en la mano, ¿ya? Matrícula y carnet. Si la matrícula no lo han canjeado todavía, eh, la matrícula del año pasado voy a aceptar, pero tienen que tener sus dos documentos, ¿ya? Por este primer parcial, eh, no es necesario que tengan la matrícula de este año, sino del año pasado, tal vez han hecho el depósito nomás. Y también recomendarles que solo van a poder acceder al examen los que están activos y ingresan con su cuenta institucional, así como han podido acceder a los formularios de las tareas solo con su cuenta institucional. Entonces, después de esas recomendaciones, voy a decir mi pantalla para continuar con la presentación de devanado en máquinas de corriente alterna. Pero si alguien tuviera algún comentario, alguna consulta con relación al día del examen, eh, puede realizar su pregunta. Nada. Ingeniero, disculpe, Sí, Freddy. ¿será que nos puede facilitar tal vez exámenes pasados, algo o ejercicios, algo así? Ya, un examen pasado lo voy a subir al, a la tarea para que ustedes vean cómo va a ser el examen. Pueden repasar los exámenes de Kostenko, diré, los ejercicios de Kostenko de la parte de cálculo de la fuerza electromotriz en máquinas sincrónicas, ¿ya? Como referencia, ahí hay cálculo del voltaje inducido para ciertas características de devanado en el estator. Pueden revisar ejemplos básicos en el texto que les he pasado en formato digital. Pero, sin embargo, un examen pasado voy a subirlo, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Ya, gracias, Freddy, a ti por el comentario. Entonces voy a compartir, si no hay más consultas, la presentación para terminar este capítulo y la evaluación, nuevamente reitero, va a ser hasta el capítulo 3. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El capítulo 4 más es un poco largo, les comento. Después los otros capítulos son relativamente cortos, que vamos a concluirlos en una semana o en una clase en alguno de los capítulos. Vamos a poder llegar ya a los datos que ustedes requieren con relación a lo de Potier. Yo pienso de aquí a 3 semanas, calculo, o 4, y después de eso nos faltaría un capítulo nomás que es conexión en paralelo de generadores sincrónicos para concluir la materia. Entonces, hemos avanzado nomás, estamos en
buen ritmo, pero sé que el docente de laboratorio ya necesita la información que estamos desarrollando. Estamos retrasados, pero hemos ido en buen ritmo. El docente de laboratorio avanza más rápido. Es por eso que tal vez la materia, conforme estamos avanzando, lo concluyamos un mes antes que sus otras materias. ¿Ya? Así va a ser necesariamente porque tenemos que ajustarnos a los tiempos de la otra materia de laboratorio. ¿Ya? Entonces, no se sorprendan si concluimos el semestre antes que sus otras materias. Entonces, voy a presentar mi presentación. La clase del día lunes, terminamos en este punto, no acá, pero estábamos describiendo el devanado ondulado, solo para recordar un poco, vamos a decir algunas características rápidamente, esto ya hemos indicado en la clase anterior. El devanado ondulado, para el devanado ondulado las bobinas son del mismo tamaño, por lo tanto corresponden al tipo de devanado excéntrico, bobinas no tienen un centro común, ¿no? Se pueden realizar de una o de dos capas. Nosotros vamos a estudiar tipo de dos capas. Las conexiones de los grupos en serie de una fase ya no se realiza con los métodos que hemos indicado, sino se realiza la conexión en avance de los grupos impares y en retroceso de los grupos pares. Pero entre estos grupos pares e impares se tiene que realizar un puente entre la última bobina y la primera bobina que se va a conectar en retroceso, como hemos observado, ¿no? Pero rápidamente, su uso es más en el devanado rotórico, pero también se presenta en el estator, como es el caso de los alternadores de los automóviles, ¿no? Donde se tiene este tipo de devanados. Para el cálculo vamos a utilizar las ecuaciones que hemos utilizado en el devanado imbricado. Y habíamos estado planteando un ejemplo, por ejemplo, un devanado ondulado de doble capa paso diametral con estos datos, número de igual a 18 para 3 fases y número par de polos 3. Entonces, como siempre, vamos a realizar los 3 pasos. El primero era realizar los cálculos con estas ecuaciones, donde obtenemos que Q mayúscula va a ser igual a 3 ranuras por polos, reemplazando datos de nuestro problema, Q minúscula, una ranura por polo y fase, y alfa 60 grados. Estos datos son importantes. Q mayúscula me dice cuántas ranuras van a estar debajo de polo. Recuerden que aquí vamos a tener 6 polos con 3 pares de polos, ¿no? Entonces, debajo de esos 6 polos van a haber 3 ranuras, ¿no? Vamos a agrupar las ranuras de 3 en 3 para cada polo. Y debajo de cada polo, una ranura le va a corresponder a una fase. Q minúscula me proporciona esa información. Alfa 60 grados me indica el ángulo eléctrico de desfase entre ranuras adyacentes. La ranura 1 con la ranura 2, el voltaje inducido en los conductores ubicados en estas ranuras, va a existir un ángulo de desfase de 60 grados, de ranura a ranura, entre cada una de las ranuras adyacentes. Esos datos tenemos que interpretarlo de esa forma. Entonces acá Z es igual a 18. Graficamos en primera instancia los 18 ranuras. Luego con el dato de Q mayúscula agrupamos de 3 en 3, como está en la gráfica, y le asignamos los polos. Iniciamos con polo norte y vamos asignando el polo adyacente va a ser sur, y luego alternadamente norte-sur, norte-sur, vamos a ir asignando a los grupos de 3 ranuras que hemos generado con el dato de Q mayúscula. Y posteriormente, con el dato de Q minúscula, me indica que debajo de cada polo, una ranura le va a corresponder a una fase. Entonces, la ranura 1 le corresponderá a una fase, las ranuras 4 a la misma fase, la
las ranuras iniciales debajo de cada polo le van a corresponder a una fase, a la primera que voy a seleccionar. Y en esas ranuras voy a dibujar los lados activos de mi bobina. Además dice devanado a paso diametral, eso quiere decir que entre los lados activos deben estar ubicados desde la ranura 1 a la ranura 4 para que se cumpla el paso diametral. Entonces, la longitud, estas de separación de los lados activos debe ser igual al par para devanado a paso diametral, como hemos observado en los devanados anteriores. Entonces, colocaríamos la primera bobina acá entre la ranura 1 y la ranura 4, y esta forma de gráfica me está indicando que en cada ranura va a haber dos lados activos. La línea continua me indica que va a haber que el conductor está por encima, y la línea discontinua que el conductor está por debajo, va a estar trenzado, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Aquí tenemos la primera bobina, la segunda bobina va a estar entre la ranura 7, y acá se puede observar que en una ranura tenemos dos lados activos, uno por encima y el otro por debajo. Y así sucesivamente vamos colocando todas las bobinas entre las primeras ranuras debajo de cada polo, hasta llegar acá al último polo, el último polo sur, donde tenemos que colocar acá un lado activo de la bobina. Y como esto es circular, esta es una gráfica lineal del estator, recuerden que después de la ranura 1, entonces entre la ranura 16 y la ranura 1 vamos a colocar nuestra última bobina. Para conectar este grupo de 6 bobinas, que en este caso solo tiene una bobina por grupo, tenemos que enumerar, identificar primero las bobinas impares. Para eso vamos a enumerar, vamos a decir, esta es la bobina 1, esta sería la 2, entonces esta sería la 3, la 4 y la 5 y 6. Entonces tenemos 6 bobinas, identificamos los impares. ¿Para qué? Para realizar la conexión en avance. Entonces vamos a decir, principio 1, inicia acá mi bobina en la ranura 1, y las ranuras impares vamos a conectar en avance. Entonces, el final de la bobina 1 con el principio de la bobina 3 en avance, el final de la bobina 3 con el principio de la bobina 5, los impares estoy conectando en avance, y hasta la última bobina impar. Esta bobina impar, su final se conecta con el final de la bobina par anterior. Esta sería la bobina 4. Entonces, estos dos terminales los voy a hacer un puente, una conexión. Entonces, ahí conecto final de la bobina 5 con final de la bobina 4. Una vez que he realizado el puente, ahora las bobinas impares voy a conectar en retroceso hasta llegar a la última bobina. Esta bobina 4, bobina 2, voy a conectar principio con final. De esa forma, la bobina 2 lo voy a conectar con la bobina 6, principio de la bobina 1, bobina 2 con el final de la bobina 6. De esa forma, y me queda este principio de la bobina 6 suelto. Y ese terminal que ha quedado suelto va a ser el final de la fase 1. Ahí le marco final de la fase 1. A continuación, para graficar la segunda fase, voy a primero identificar los 120 grados de desfase. Recuerden que es una máquina trifásica. Entonces, con el dato de alfa, ¿recuerdan? Era igual a, retrocederemos un momento, el ángulo el cálculo para alfa es de 60 grados. Entonces, acá ya estábamos. Vamos a buscar el ángulo de desfase considerando la ranura 1 como referencia de 120 grados. Entonces, de ranura a ranura hay 60 grados de desfase. Tomando como referencia la ranura 1, de la ranura 1 a la ranura 2 existe 60 grados de desfase. De la ranura 1 a la ranura 3 va a existir un ángulo de desfase de 120 grados. 60 más 60, 120 grados. Entonces acá tiene que estar la bobina, el inicio de la bobina, el lado activo de la bobina, que va a representar el inicio de la fase 2. Entonces vamos a decir, la ranura 3 y la ranura 6, entre las últimas ranuras debajo de cada polo. Ahora voy a graficar mis bobinas, voy a dibujarlas. Ahí los ubicaría si fuera
fuera físicamente, tendría que bobinarlos en esas ranuras y también tiene que respetarse el paso diametral, ¿no? La longitud tiene que ser igual al paso polar. Ahora, para que se cumpla todo lo indicado, vamos a considerar las últimas ranuras. Entre las ranuras 6 y la ranura 9 voy a colocar mi segunda bobina. Entre la ranura 9 y la ranura 2, la tercera. Entre la ranura 12 y la ranura 16, la cuarta. Entre la ranura 15 y la ranura 18, la quinta. Y la última, entre la ranura 18 y la ranura 3, para terminar. Y tendría mis 6 grupos de bobinas y voy a enumerarlos como hemos realizado con con la primera fase para realizar la conexión en serie de estos bobinas. Entonces vamos a decir bobina 1 de color azul, bobina 2, bobina 3, bobina 4, bobina 5. Esto para la bobina de color azul. Y la bobina 6 va a estar acá, ¿no? Está ubicado en esa situación, ¿no? Bueno, ahora como ya he identificado el principio de la bobina de la segunda fase, que estaría debajo de la ranura 3, entonces voy a decir principio de la fase. Voy a utilizar ahora el procedimiento que hemos realizado para para la primera fase. Se conecta bobinas impares en avance, entonces final de la bobina 1 con el principio de la bobina 3, la bobina 3 y la bobina 4 en avance, final de la bobina 3 con el principio de la bobina 5. Ya hemos alcanzado la última bobina la última bobina impar. Entonces voy a conectar el final bobina 5 con el final de la bobina 4 de color azul, realizando un puente. Entonces, ahí está, final con final, entre la bobina 5 y la bobina 4. Y las bobinas impares, ahora 4 con 2, voy a conectar en retroceso. Principio de la bobina 4 con final de la bobina 2, de esa forma. Y la bobina 2 con la bobina 6 voy a conectar. Principio de la bobina 2 con el final 6. Y me queda libre este terminal acá, ¿no? El principio de la bobina 6. Y voy a tener ahí el final de la fase 2. A continuación tengo que identificar el principio de la fase 3, tomando como referencia ahora la ranura 3 y el ángulo de desfase de 60 grados entre ranuras adyacentes. Por lo tanto, entre la ranura 3 y la ranura 4 existe 60 grados de desfase y a la ranura 5 tendría 60 grados más. Entonces, entre la ranura 3 y la ranura 5 existe un ángulo de desfase de 120 grados. Entonces, debajo de la ranura 5 tiene que estar el inicio de la fase 3. Por lo tanto, como podemos observar, las ranuras centrales debajo de cada polo no están siendo utilizadas. Ahí voy a ubicar las bobinas de la tercera fase, comenzando en la ranura 5, iniciando en la ranura 5. Entonces acá colocamos, hemos decidido verde, ranura 1, perdón, el primer lado activo para la tercera fase está ubicado en la ranura 5 y el otro lado activo en la ranura 8 para la primera bobina. La segunda bobina va a estar ubicada entre la ranura 1 y la ranura, en la ranura 8 y la ranura 11. Perdón. La tercera bobina entre la ranura 11 y la ranura 14. La cuarta bobina entre la ranura 14 y la ranura 17. Y la quinta bobina entre la ranura 17 y la sexta bobina entre la ranura 2 y la ranura 5. ¿Y están? Entonces, como ya sabemos dónde inicia la fase 3, en la ranura 5, marcamos ese punto y decimos principio de la fase
3, ¿no? Debajo de la ranura 5. Identificamos las bobinas impares. Perdón, acá hemos identificado en primera instancia las ranuras. Ranura 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería, aquí está la bobina 5. Estamos identificando las bobinas. Bobina 1 de color verde, bobina 2, bobina 3, bobina 4, bobina 5. Entonces, el principio de la fase tiene que estar en la ranura 5. Marcamos ahí, principio de la fase 3. Las bobinas en avance. Bobina 1 y bobina 3 de color verde, final con principio, conectamos. La bobina 3 y la bobina 5, final con principio. Y hemos llegado a la última bobina, al final de la última bobina, que sería la bobina 5 esta, y tenemos que conectar final de la bobina 5 con el final de la bobina 4, el par anterior. Entonces, realizamos esa conexión. Acá, ¿no? Ya hemos llegado acá a la bobina 4. La bobina 4 y la bobina 2 tenemos que conectarlo en retroceso, entonces principio de la bobina 4 con final de la bobina 2. La bobina 2 con la bobina 6 en retroceso, principio de la bobina 2 con final de la bobina 6, y me queda este terminal que es el principio de la bobina 6 libre. Esa va a ser mi final de la fase 3. Y estos terminales van a ir a la caja de bordo de la máquina, ¿no? Los 6 terminales para realizar la conexión de estos devanados en delta o en estrella, según sea el requerimiento, dependiendo de los voltajes que se tiene disponible y de las características de la máquina, ¿no? Entonces, esa sería la forma de conexión. Paso 2. A continuación, tenemos que realizar la gráfica del diagrama circular. Este es el diagrama circular. Recuerden, tenemos que considerar el desfase alfa, que era 60 grados. Iniciamos con la ranura 1, siempre, con el fasor que representa al voltaje inducido en la ranura 1. Va a ser la referencia y lo vamos a colocar en esta posición, ranura 1. Con 60 grados de desfase tendríamos después de 60 grados de desfase tendríamos el fasor de la ranura 2, más 60 grados el fasor de la ranura 3, más 60 grados el fasor de la ranura 4, más 60 grados el fasor de la ranura 5, más 60 grados el fasor de la ranura y más 60 grados el fasor de la ranura 7, pero resulta que si calculan los ángulos de desfase, acá va a existir un ángulo de desfase de 360 grados. Por eso va a estar el fasor 7 y el fasor 1 en fase. Y así sucesivamente, 8, 9, 10, 11, 12. Nuevamente, el fasor 13 va a estar en fase con el fasor 1 y vamos a continuar, ¿no? 14 en fase con 2, 8. 15 en fase con 3, 9, 16 con 4 y 10, 17 va a estar en fase con 5 y 4, 18 va a estar en fase con 6 y 2. Entonces, estas serían mi diagrama circular. Considerando este diagrama circular y el diagrama de conexiones, vamos a graficar el diagrama fasorial de las fases para terminar de gráfica van a. Entonces recuerden, son 4 pasos, diagrama circular, y vamos a realizar a continuación el último paso, diagrama vectorial de las fuerzas electromotrices de las 3 fases. Entonces, para graficar este último diagrama, voy a considerar el diagrama de conexiones y el diagrama circular de fuerzas electromotrices. Voy a seguir la secuencia de conexión y voy a ir anotando acá los fasores a cada voltaje, pero siempre recordando lo siguiente, la regla era, si es conexión por delante es positivo, el fasor no se desfasa, conexión por detrás, existe un ángulo de desfase de 180 grados y además voy a utilizar la notación utilizar una notación de los fasores con para los voltajes inducidos en los conductores que están dibujados continua, voy a anotar los
sin directamente la variable, voy a anotar acá fasor 1 y para iniciaremos, mostraremos antes, si no vamos a estar acá tratando de explicar algo que se puede observar gráficamente. Entonces vamos a iniciar, principio de la fase 1, vamos a decir, acá en la ranura 1, entonces vamos a considerar el fasor de la ranura 1, de acá lo copiaríamos del diagrama circular, copiamos. Ahora, conexión por detrás, vamos a seguir el recorrido de la conexión y decimos conexión por detrás y llegamos a la ranura 4. Pero como es por detrás, aquí está el fasor de la ranura 4, 100 grados de desfase, va a estar en fase con 1, y como es línea punteada, vamos a escribirlo con una notación con prima. O sea, ¿qué quiere decir? Primero el fasor lo he graficado con líneas punteadas para mostrar más detalles, y aquí he dicho, quiere decir que, primero, el signo positivo es conexión por delante, 1 nada más es línea continua, para el segundo fasor, menos significa que he llegado a este lado activo de la bobina, a esta ranura, perdón, por detrás, y 4' me indica que la bobina está dibujada con líneas continuas. Esa notación voy a considerar, ¿ya? A continuación, dirijo recorrido y con esas reglas voy a llegar por delante a la ranura 7. Entonces, me copiaría el fasor, este fasor 7 lo trasladaría aquí sin desfasar ningún ángulo y lo anotaría 7 nada más. Entonces voy a anotar ahí 7. Ahora acá voy a llegar por detrás a la ranura 9, a la ranura 10. Entonces, este sería el fasor 10, pero como voy a llegar por detrás, va a ser menos 10. Entonces necesito 180 grados y además, como está graficado con líneas discontinuas, va a ser menos 10'. Entonces aquí vamos a poner menos 10'. Continúa el recorrido, ahora lo voy a anotar nada más directamente, más 13, acá dice 1, 3, voy a arreglarlo, por si acaso aquí está, es que el tamaño de mis letras son chiquitas, si observan, así lo voy a, hasta 13 habíamos llegado, 1, 2, más 13, ¿no? Estamos acá, más 13 por delante, menos 16', me copio el fasor, vuelvo por delante a la ranura 13', entonces 13, recuerden, es este fasor, prima, 13', luego por detrás a la ranura 10 y continuo, entonces sería menos 10, ese fasor debes de presentar. Luego continúo, llego más 7', y acá tengo por detrás menos 4. Continuo, más 1', y voy a llegar acá a la ranura, conexión por detrás, menos 16, línea continua, menos 16 nada más. Esto sería menos 16. Y este diagrama fasorial, observen la forma como se ha realizado de conexión de los devanados, todos han quedado en fase, ¿no? Y vamos a obtener un voltaje mayor debido a que todos estos fasores se suman en fase. Y el fasor que corresponde al voltaje inducido entre el principio de la fase 1 y el final de la fase 2 sería este fasor, que lo gráfico desde el inicio del primer fasor al final del fasor menos 16. Entonces, esa sería la forma como grafico mi diagrama fasorial para este devanado ondular. ¿Alguna consulta con relación al análisis que hemos realizado del devanado ondular? Aquí la gráfica para la segunda fase ya no lo voy a hacer, el análisis, ustedes por favor complétenlo para la segunda fase y la tercera fase con este procedimiento, enfocarse acá en fase sobre esta línea, ¿no?
Entonces, consultas, si no hay consultas, puedo continuar, pero tenía que dejarles por lo menos para que tomen una captura de esta les voy a dejar así graficado para que elaboren sus apuntes acá por un minuto. Ahí pueden tomarle una captura para sus apuntes de esa imagen. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta además ya tenían la clase anterior. Ese sería el diagrama circular. Por favor, tómenle una captura. Y este diagrama circular también va a estar acá, ¿no? Van a tenerlo acá. Entonces, esta les voy a dejar por un minuto con esta gráfica. Ahí están los diagramas, el diagrama fasorial, donde se sume toda la información del devanado. Ingeniero, Sí, los fasores que le hemos puesto segmentado es solo para apreciar mejor, ¿no? Cómo está sí. ingresando. Con fines didácticos nomás. Ustedes línea continua nomás. Lo van a dibujar y van a poner menos 4 prima, así nada más. No le Ya, ponen sí. con líneas punteadas. Bien, gracias. Ya. Por si acaso, nuevamente reitero en el capítulo 2, cuando es fasorial, ustedes van a ver ejemplos de devanados y fasoriales. Este es el devanado, por eso muestra solamente el devanado. Por ejemplo, si alguien me proporcionara solo esta gráfica del devanado, yo puedo hacer referencia a esta gráfica e incluso puedo calcular el valor del voltaje inducido en cada fase, porque esta amplitud es proporcional al voltaje inducido en un conductor, ¿no? ¿Recuerdan? Teníamos en la ecuación que era igual a 2 K, factor de forma, frecuencia por flujo debajo de un polo. El flujo debajo de un polo puedo medirlo, ¿no? Prácticamente. Pues digamos que me sale 30 miliwebers, no sé, ¿no? O 50 miliwebers. La frecuencia 50 Hz o 60 Hz, no sé, qué velocidad angular. La frecuencia eléctrica va a estar relacionado con la velocidad angular con la cual lo voy a hacer girar a la máquina. K, el factor de forma, va a ser aproximadamente 1.11 para forma senoidal, que es el objetivo que se busca. Entonces, ya tendríamos el voltaje en un conductor. Entonces, con ese dato podríamos ya calcular el voltaje. Como están en fase, tendríamos que multiplicar 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y obtener el. Si solo tiene una 10 vuelvina, esto tendría que multiplicar amplitud inicial, lo multiplico por 10 y tendría 110 voltios, ¿no? Para el voltaje de salida, dependiendo del número de vueltas que le he dado. Si observan este diagrama de conexión, entonces mi bobina lo voy a conectar, mi primera bobina, la forma de conexión va a ser entre la ranura 1 y la ranura 4, voy a llegar por detrás, entonces aquí digo y a menos 4, llego por detrás, luego conecto por delante a la ranura 7, luego por detrás a la ranura 11, por delante a la ranura 13, por detrás a la ranura 16, luego por delante a la ranura 13, están observando cómo
Estoy llegando acá y aquí se observa el puente sin necesidad de ver este detalle, ¿no? Por detrás a la llanura 10, por delante a la llanura 7 y prima dice acá y por debajo el conductor, por detrás a la llanura 4, por delante a la llanura 1 y por determinar las ranuras. ¿Cómo tengo que colocar las bobinas? Y además también me permite calcular la amplitud. Entonces en el diagrama fasorial ya está toda la información. Es más, por si acaso, yo reviso el diagrama fasorial en primer lugar, exclusionario y el que les voy a plantear, si les pido un tipo de devanado, y después recién observo los detalles de este diagrama. Si tiene la secuencia, entonces observo también que se cumpla el devanado a paso diametral o si es a paso acortado, observo esos detalles. Porque puede que se copien este diagrama fasorial al final, ¿no? Y después el direcciones no esté bien. Pero yo el procedimiento que realizo para revisar la correcta, si la respuesta es correcta en este punto, primero reviso el diagrama fasorial, porque toda la información está acá. Pero después, para verificar si lo han hecho correctamente, verifico también el diagrama de conexiones y los cálculos, ¿ya? Entonces, voy a continuar, vamos a observar un ejemplo más, o uno o dos ejemplos más de tipos de devanado. Puedo continuar, pero rápida. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Muchas gracias a alguien que se compadece por las preguntas que realizo. A ver, observaremos un ejemplo de un devanado imbricado de doble capa, pero esta vez a paso acortado. Hemos observado devanado imbricado a paso diametral. Los dan son los siguientes. 6 polos, eso quiere decir 4 polos, ¿no? Acortado en 2 ranuras me indican que realice el devanado. Entonces, como primer paso voy a realizar los datos y cálculos, o sea, utilizo los datos para los cálculos, calculo Q mayúsculas, reemplazando estos datos, veo que es 9. Q mayúscula, 9 ranuras por polo, voy a agrupar de 9 en 9 las ranuras. Q minúscula, 9 dividido entre 3 ranuras por polo y fase. En este caso, 3 ranuras le van a corresponder a cada fase debajo de cada polo. Y el ángulo eléctrico es igual a 20 en 3 ranuras adyacentes. Entonces, dibujo las 36 ranuras y con 9. Y a cada grupo de 9 ranuras le asigno un polo, iniciando por el polo norte, a continuación el polo sur, a continuación el polo norte, siempre de forma intercalada. Con el dato de Q mayúscula he organizado en grupos de 9 para asignarle 9 ranuras a cada polo. Ya, entonces, caso, solo el primer polo puedo asignar las ranuras que corresponden a cada fase. Posteriormente, automáticamente, según cómo elabore la exposición, el siguiente, ¿no? La ranura 1, 2 y 3 van a corresponder a mi primer grupo de bobinas de color rojo, espero que sea rojo, vamos a ver a continuación, y las ranuras 4, 5 y 6 van a corresponder a mi primer grupo de bobinas de color azul, y las ranuras 7, 8 y 9, 3 fases o 3 polos por fase, 3 ranuras por polo y fase indicaba, entonces a la otra fase. Pero debajo del polo sur, de los polos sur, norte, sur que vienen, no puedo decir estas 3 ranuras corresponden a la siguiente fase, a la fase de color rojo, a la fase de color azul, a la fase de color negro, porque ahora es devanado a paso acortado. Entonces, vamos a decir,
Estas las primero voy a utilizar. Ahora voy a decir devanado a paso acortado en dos ranuras. Si fuera devanado a paso diametral, los lados activos tendrían que estar entre la ranura 1 y la ranura 10. Pero como es devanado a paso acortado en dos ranuras, tomamos como referencia esta ranura 10 para devanado a paso diametral y desde ahí descontamos el número de ranuras que me dicen que voy a cortar 2 metros. Entonces voy a descontar 1 hacia la 9, hacia la 8 sería 2. Entonces los lados activos de mi primera bobina van a estar entre la ranura 1 y la ranura 7. 1, 2. Entre la ranura 1 y la ranura 8. Aquí van a estar mis primeros lados activos de mi primera bobina. Entonces, la segunda bobina va a estar entre la ranura 2 y la ranura 9 y la tercera bobina entre la ranura 3 y la ranura 11, porque es acortado en dos ranuras. Lo ubicaría de la siguiente. Está mi grupo de 3 bobinas. La primera bobina, como pueden observar, está entre la ranura 1 y la ranura 8, porque tomamos como referencia el paso diametral para contar las ranuras que acortamos. Hasta la ranura 10 teníamos paso diametral. Si fuera devanado a paso acortado en una ranura, entonces tendría que estar entre la ranura 1 y la ranura 9. Pero es como acortado en dos ranuras, me han pedido que realice ese tipo de devanado, entonces utilizo la ranura 1 y la ranura. Esa longitud van a tener todas mis bobinas, ¿no? Recuerden, bobinado excéntrico, bobinas del mismo tamaño. Entre la ranura 2 y la ranura 9 voy a dibujar mi segunda bobina, entre la ranura 3 y la ranura 10, mi tercera bobina. Este sería mi primer grupo de bobinas de color rojo. A continuación, entre la ranura 3, 4 y 5 voy a dibujar mi segundo grupo de bobinas. Y si calculo, seguro, devanado a paso diametral tendría que ser entre la ranura 4 y la ranura 13, la ranura 4 y la ranura 13, acortado en dos ranuras sería 1, 2. Ya aquí se acomoda automáticamente, ¿no? Entre la ranura 3 y la ranura 11 voy a colocar mi primera bobina de color azul, entre la ranura 4 y la ranura 12, mi segunda bobina, y entre la ranura 6 y la ranura 13, mi tercera bobina de la otra fase, ¿no? Lo ubica bobina de color azul. Y a continuación, entre las ranuras 7, 8 y 9 y las ranuras 14, 15 y 16 voy a colocar mi grupo de 3 bobinas de color verde a mi gráfico. Observen acá este detalle, ¿no? Y si estas 3 primeras ranuras correspondían a la fase de color rojo, acá las ranuras 10, 11 y 12 ya están en estas ranuras una bobina de color rojo y 2 bobinas azul. Entonces, a eso hacía referencia. Puedo distribuir las ranuras para cada fase solo en la primera, debajo del primer polo. En los demás se tiene que realizar de forma automática la distribución. Y a continuación voy a comenzar a colocar mis grupos de bobinas para la ranura, para el polo sur y el polo norte que sigue, ¿no? Observen este detalle. Como estas, ya había colocado los lados, las líneas continuas, ya había completado de la ranura 1 a la ranura 9, ahora repito ese procedimiento que he realizado hace un momento entre el polo sur y entre este polo sur y este polo norte. Entonces considero estas 2 primeras ranuras para mis lados continuos de mi bobina de color rojo. Ahí los ubico y considerando el paso acortado nuevamente voy a ubicar las ranuras. Por si acaso este lado activo está debajo de la ranura 17, este debajo de la ranura 18 y este debajo de la ranura 19, acortado en 2 ranuras, ¿no? Entonces, ahora en las ranuras centrales voy a colocar mi bobina de color azul, respetando el devanado a paso acortado en 2 ranuras, y entre estas 2 ranuras voy a colocar los lados activos de la bobina, y así se va a ir completando, como se puede observar. Ahora voy a considerar estos 2, ahora voy a graficar mis bobinas entre este polo norte y este polo sur, siguiendo la regla inicial.
Entonces, las bobinas de color rojo, acortado en 2 ranuras, la bobina de color azul, las bobinas de color verde. Con el mismo procedimiento que he mostrado, voy a ahora ubicar mis bobinas entre este polo sur y este polo norte. Primera de color rojo, acortado en 2 bobinas, entonces tiene que ir entre las ranuras 35, 36 y 1. Perdón. Y la bobina de color azul, ahora voy a colocar, considerando estas ranuras 31, 32 y 33, y las ranuras 2, 3, 4. Los ubico, me falta completar estas líneas, a continuación seguro voy a completar, me he olvidado. Y entre las ranuras 34, 35 y 36, y las ranuras que me sobran acá, 35, 5, 6 y 7, voy a colocar mi último grupo de bobina. Y está, ¿no? Se completa la gráfica. Esa sería la forma de ubicar las bobinas para devanado imbricado a paso acortado en 2 ranuras, para este caso. Ahora tenemos que realizar la conexión en serie de bobinas para cada fase. Para ello voy a ubicar el principio de la fase 1 y voy a decir, en la ranura 1 va a iniciar. Aquí está principio de la fase 1. Y voy a conectar con la regla de conexión por polos, ¿no? Final con final, voy a identificar el final de mi fase, de mi grupo de bobinas, de mi primer grupo de bobinas, y voy a conectar con el final del grupo que le sigue, ¿no? Grupo rojo, ¿no? Pues voy a decir final con final, identifico los finales y conecto los finales. Ahora, para este grupo de bobinas de color rojo y este adyacente, voy a identificar los principios y los voy a conectar, principio con principio. Ahora, entre el tercer grupo y el cuarto grupo, identifico sus finales y los conecto, final con final. Y ya he considerado los 4 grupos de 3 bobinas. Entonces, aquí me queda un principio que va a ser mi final de la fase 1. Ese sería el procedimiento para la conexión en serie de este grupo de 4, de este grupo de 3 bobinas, donde tenemos 4 grupos, ¿no? De 3 bobinas. Ahora necesitamos considerar el ángulo de desfase entre ranuras adyacentes para identificar el inicio de la fase 2. Para ello, rápidamente, acá, el ángulo eléctrico entre ranuras adyacentes será 20. Entonces, ya habíamos terminado ahí. Entonces voy a buscar el ángulo de desfase considerando esos 20 grados. Voy a tomar como referencia la ranura 1 y voy a buscar un ángulo de desfase de 120 grados. Tomando como referencia la ranura 1, voy a calcular el ángulo de desfase. 20, ranura 3, hasta la ranura 2, hasta la ranura 3, 40, hasta la ranura 4, 60, hasta la ranura 5, 80, hasta la ranura 6, 100, hasta la ranura 7, 120. Entonces, entre la ranura 1 y la ranura 7 existe un ángulo de desfase de 120 grados. Acá tiene que estar el principio de mi fase 2. Aquí va a estar principio de la fase 2. Una vez que he identificado el principio de la fase 2, de tal forma que entre estos 2 principios existe un ángulo de desfase de 120 grados, conecto con la regla que hemos considerado, conexión de final con final y principio con principio. Entonces, identifico los finales de estos 2 grupos adyacentes de color verde y digo, voy a conectar final con final, identifico los finales. Ahora, entre estos 2 grupos adyacentes, identifico los principios y los conecto, principio. Ahora, si este es mi grupo 1, 2, 3, ahora entre el grupo 3 y el grupo 4, conecto final con final, y he conectado final con final, y me queda este principio libre. Este terminal va a ser el final de mi fase 2. A continuación,
considerando los 20 grados de desfase que existen entre ranuras adyacentes, busco un ángulo de desfase de 120 grados para identificar de la fase 3. Entonces digo, tomando como referencia la ranura 7, hasta la ranura 8 existe 20 grados, hasta la ranura 9, 40, hasta la ranura 10, 60, hasta la ranura 11, 80, hasta la ranura de 12, 100, hasta la ranura 11, 100, hasta la ranura 13, 120 grados. Entonces, entre la ranura 7 y la ranura 13 existe un ángulo de desfase de 120. Entonces, acá tiene que estar mi principio de la fase 3. Voy a ubicar, observen, ahí viene el principio de la fase 3. Luego conecto los grupos en serie siguiendo la regla de final con final y principio por principio, que era la regla de conexión por polos, ¿no? Entonces decimos final con final, principio con principio, final con final, y voy a tener este principio de este último grupo de color azul que queda libre al final de la fase 3. Esa sería mi diagrama de conexiones para la fase 3. Nuevamente reitero, estos 6 terminales que he generado de esta forma van a ir a la caja de bornes de conexión de la máquina en el estator, donde ya voy a poder elegir la conexión en delta o en estrella, según sea el caso y los voltajes que deseo generar o deseo aplicar a mí. Entonces, por favor, un minuto voy a dejarles con esta imagen. Ustedes pueden tomarle una captura para sus apuntes. En este caso no les voy a pedir que en este momento se tomen sus apuntes porque es un proceso que demorarían ustedes alrededor de 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces solo tómenle una captura, ustedes van a completar los apuntes para la tarea en sus casas, ¿no? ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Tal vez he pasado esta pantalla rápidamente. Esta también le pueden tomar una captura, perdón, donde están los datos y los cálculos para que complementen la información. Ángulo eléctrico 20 grados. A continuación vamos a volver a utilizar este dato. Entonces voy a pasar a el tercer paso. Perdón. Diagrama circular. Habíamos indicado 36 ranuras y 20 grados de desfase entre ranuras. Y este sería el diagrama circular. Como pueden observar, considerando 20 grados de desfase, voy dibujando estos fasores que corresponden a los voltajes inducidos en cada ranura, en los conductores ubicados en cada ranura, tomando como referencia siempre el fasor 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta completar los 36, ¿no? Si tengo que volver a dar una vuelta más, lo realizo observado en el diagrama circular de los otros ejemplos. Entonces, ahí se puede observar el diagrama circular y con ayuda de este diagrama circular, a continuación voy a realizar el diagrama fasorial. Entonces, acá vamos a observar el diagrama fasorial, el último paso. Tengo que tomar como referencia el diagrama de conexiones para la fase que estés realizando, en este caso es para la primera fase, y el diagrama circular. Rápidamente, espero que ahora me sigan, voy a realizar, ustedes en el examen deberían realizarlo de la siguiente forma, ¿no? Considerando este diagrama circular y la forma de conexiones, vamos a decir, inicio por delante, fasor 1, ahí está, con su nombre, luego llego al fasor menos 8 prima, ahí parece que el prima le falta, 2, más 2,
luego llego a menos 9 prima, luego a más 3, luego a menos 10 prima, luego sigo la secuencia, por delante más 19 prima, luego llego a menos 12, luego a más 18 prima, más 18, de más 18 prima llego a menos 11, de menos 11 llego a más 17, de menos 17 a menos 10, luego continúo, ahora voy a llegar a más 19, de más 19 a menos 26 prima, de menos 26 prima a más 20, de más 20 a menos 27, de menos 27 prima a más 21, de más 21 a menos 28 prima, luego llego a más 1 prima, de más 1 prima a menos 30, de menos 30 a más 36 prima, de más 36 prima a menos 29, de menos 29 a más 35 prima, y para terminar a menos 28, y concluyo con el final. Entonces, entre estos extremos irá el fasor que corresponde entre el fasor 1 entre el inicio del fasor 1 y el final del fasor menos 28, irá el fasor que corresponde a la fase 1 para este devanado. Ese sería el diagrama fasorial para este caso. Siempre respetando 180 grados de desfase en signo negativo, y en el signo no tengo que alterar la orientación de mis fasores y tienen que ser del mismo tamaño, no todos mis fasores. Eso se tiene que cumplir. Voy a dejarles con esta imagen por un minuto para que ustedes le tomen una captura, y si tienen alguna consulta podemos responder sus preguntas en este intervalo de tiempo que vamos a considerar para que tomen. Ingeniero, disculpe. Sí, señorita. En el diagrama fasorial, ¿no sería en el primer 10 prima, no sería negativo? A ver, 3 menos 8, estamos en 3, ¿no? Aquí vamos a ver. 1, a ver, vamos a repetirla hasta el primer 10, ¿no? Sí. Ya, vamos a llegar hasta ahí. Este sería 1. Primero el 8, este menos 8 sería prima, ¿no? Eso vamos a arreglar a continuación. 2 por delante, menos 9, más 3, menos 10 prima. Este es menos 10 prima y este es 8 prima. Vamos a arreglar. A ver, vamos a ver, debe estar ahí su prima, que esto es menos 8 prima y esto es menos 10. Tienes razón. Menos 10 prima. Vamos a guardar para... Ahora sí, por favor, tómenle esa captura. Este era menos 8 prima también, que no se notaba ahí. Gracias, señorita, por ovación. Estoy bien.
Este diagrama fasorial tiene que estar correctamente elaborado porque, recuerden, me permite observar la forma de conexión y también me permite calcular la amplitud con este diagrama fasorial. Solo considerando el voltaje inducido en un conductor ya puedo determinar el voltaje de fase. Entonces, esa sería la mejor forma, ¿no? Una forma práctica. Vuelvo a Kostenko, solo muestra los diagramas fasoriales en sus ejemplos, ¿ya? Y para nosotros el diagrama fasorial también va a representar la forma de conexión. Entonces, por si acaso, si ustedes quieren realizarse su diagrama de conexiones de una máquina, también lo pueden representar con un diagrama fasorial. Se grafican de esa forma y considerando el ángulo de desfase, esos datos, ya con este diagrama resumido, ya representación también. Es la misma representación, ¿no? Pero con las reglitas que hemos considerado. Entonces, ¿puedo continuar? Sí, ingeniero. Acá terminaría el avance de la materia, pero acá al final les he incluido, por ejemplo, un ejemplo más de devanado. He preguntado el semestre anterior este ejemplo, me pedían ejemplos de exámenes, por ejemplo, esta era la pregunta del semestre anterior. Para esta parte indicaba realizar un devanado imbricado de doble capa a paso diametral, pero para estos datos he pedido, ¿no? Z igual a 24, P minúscula igual a 1, M igual a 3. Entonces ustedes tendrían que realizar los cálculos calculando Q mayúscula igual a 12, Q minúscula 4 y alfa 15 grados. Con estos datos calculo y aquí me dice agrupar las ranuras de 2 en 12. Como eran 24, solo voy a tener dos grupos. Y P minúscula me dice que es igual a 1, entonces P mayúscula sería igual a 2. Pues tengo dos polos, norte y sur, nada más. Y acá voy a ubicar con la regla con las reglas que hemos desarrollado mis bobinas. Y entre ese devanado a paso diametral, acá podemos observar ese detalle. A ver, lo completaremos. Esa sería la conexión ahí. Como pueden observar, aquí tengo la bobina de color rojo. El principio está en la ranura 1 y un lado activo está en la ranura 1, pero y esto es devanado a paso acortado. Esto es acortado en una ranura por si acaso. Aquí sería, le cambiaremos para sus ejemplos, devanado a paso acortado. Acortado. Aquí le voy a poner el número de pasos acortado, una ranura, cortado en una ranura. Entonces, ahora sí, observaremos. Entonces, en este ejemplo es un devanado a paso acortado en una ranura. Paso diametral sería entre la ranura 1 y la ranura 13. Como es acortado en una ranura, entonces los lados activos en ranura 1 y la ranura 12. Y así, con el procedimiento que hemos mostrado, ubicamos los lados activos de las bobinas. Solo va a existir en este caso dos grupos, los cuales los conectaría final con final, y este sería mi final de la fase 1. Identifico el principio de la segunda fase con este dato de 15 grados. Entonces diría, tomando como referencia la ranura 1, entre la ranura 2 hasta la ranura 2 existe 2, a la ranura 3 30 grados, a la ranura 4 45, a la ranura 5 existe un ángulo de desfase de 60 grados, a la ranura 7 75, a la ranura 6 75, a la ranura 7 90, a la ranura 8 105 y a la ranura 9 existe un ángulo de desfase de 120 grados. Entonces acá debería de estar mi principio de la fase 2. Entonces ahí está el principio de la fase 2. Considerando ese dato, voy a conectar final con final y principio con principio, y aquí la conexión se ha perdido. Aquí estaba el final con final y este sería el principio. Aquí le borraremos nuevamente. Esto no existe.
Ahora ya está bien. Conecto final con final, y este sería el principio. A continuación, ubicaría el final de 3 con esta regla del ángulo de desfase de 120 grados y resulta estar acá. Luego conecto final con final y este principio va a ser este principio sería el final de la fase 3, ¿no? Vamos a tener final de la fase 3. Y ese sería mi diagrama de conexiones. Yo les pido que realicen los 4 pasos. A continuación, con este dato de 15 grados, realizo mi diagrama circular. Voy a tener los fasores que corresponden a estas 24 ranuras, como se puede observar. Luego realizo el diagrama fasorial, considerando los datos anteriores del diagrama de conexiones y diagrama circular. Acá se los he dejado, por favor van a revisar. Este dato era un examen pasado. Entonces, y en el examen solo les voy a pedir de una fase. Ustedes me preguntan para qué fase van a realizar el diagrama. Puede ser para la tercera. Entonces, si me olvido, por favor, pregúntenme para qué fase va a ser el diagrama fasorial. Ustedes van a realizar para una fase nada más. Yo les voy a decir, ya hagan para la tercera o para la segunda, o tal vez les pida para la primera. Pues en este caso les he pedido para la primera fase y este debería de ser el solucionario de mi diagrama de conexiones y recuerden que en este dato igual está la amplitud del voltaje inducido. Entonces, ese ejemplo más voy a adicionarlo en esta presentación para esta parte, ¿no? Pero nuevamente reitero, en el Costenco pueden encontrar ejemplos, pero solo van a mostrar este diagrama fasorial. Entonces, con este diagrama fasorial, tal vez para practicar, ustedes pueden obtener su diagrama de conexiones, partiendo del diagrama fasorial, y ver cómo es, ¿no? Cuáles son sus características. Con relación a este último capítulo, entonces, en el poder observar ejemplos. Con relación al capítulo 2 de cálculo de la fuerza electromotriz, en el texto de Chapman, hay algunos ejemplos. Para la primera parte, que es más teoría, ¿no? Forma constructiva, características de las máquinas, en los apuntes que hemos desarrollado en la materia, va a ser suficiente, ¿ya? Entonces, acá el capítulo 3 y estaríamos listos para el examen. Consultas con relación a esta última parte. Voy a enviarles a continuación, a la brevedad posible, máximo hasta las 6, esta presentación y la respectiva tarea. Entonces pueden tomarle una captura a esta pantalla si desean y completar su tarea, ¿no? Tal vez alguna consulta. Ingeniero, para el desarrollo de este ejercicio, en el anterior semestre, ¿cuánto tiempo tenían? Creo que tenían 30 minutos, 25 a 30 minutos. Ya está bien, ingeniero, gracias. Sí, ustedes pueden realizarlo si no, yo voy explicando, ¿no ves? Pues ustedes lo realizan rápidamente y 25 a 30 minutos, ese va a ser el tiempo. No se preocupe. Entonces pueden tener ya una hoja cuadriculada para realizarlo rápidamente y si pueden, tres colores de bolígrafo o de lápiz para poder diferenciar, ¿no? Tomen recaudo, por favor, bolígrafo negro, rojo y azul, 3 colores cualquiera, no siempre esos colores, ¿ya? Los 3 colores diferentes que tengan para diferenciar entre las fases, ¿ya? ¿Alguna consulta más? Si no hay consultas, vamos a concluir este capítulo acá y el avance del capítulo 2 también vamos a terminar en este punto. Voy a volver a la clase de Classroom, perdón, de Google Meet.
Entonces, nos vemos el día del examen. No se olviden, el día lunes, el examen va a ser a las 3:30 PM. Vamos a iniciar puntual, ¿ya? Y va a durar 1 hora y media, tomen en cuenta ese dato, de 1 a 1 hora y media, dependiendo de cómo lo elabore el examen, ¿ya? Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta lunes, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta el lunes, Freddy, Hasta luego, Inge. Víctor, Hasta luego, nos vemos, ingeniero. señorita Hasta Karen, luego. Julio, Abel, Daniel, nos vemos y ver hasta el día lunes. Chao, chao.